Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, quiero pensar yo, en Foro 4, Sin Límite, un programa patrocinado por Cafenio. Mi nombre es José Luis Soltero y en esta ocasión no nos acompaña nuestra amiga Alma Sesma. Sin embargo, tenemos a un gran invitado que viene a platicar con nosotros con respecto a lo que gira en torno al caso de Johnny Depp y todo lo que podría, digamos, suscitarse alrededor en relación al machismo. Bienvenido, Jesús. Bien, muchas gracias, José Luis. Es un gusto para mí poder estar aquí compartiendo este espacio y venir a dar o a brindar un poco de reflexión en torno a todo lo que se ha sucedido, ¿no? Voy a permitirme tomar mi teléfono porque quisiera ser un poco exacto con algún tipo de declaraciones que se dan en el juicio entre Amber y Johnny. Digo, súper amigos míos, ¿no? Amber y Johnny. Sí. No es cierto, pero sí quisiera remarcar porque hace unos días se da el veredicto final en el que se le da, digamos, la razón en ciertos puntos y específicos de la demanda a Johnny Depp, pero sin embargo creo que esto viene a desenmascarar un poco todo lo que hay alrededor del machismo y cómo, y me voy a permitir literalmente irme a una publicación en Instagram que veía hace unos días en el que se señalaba, pues, ¿no? Y se decía que no todos los hombres son malos, ni todas las mujeres son buenas. Pero creo que caemos ahí también en un tema de señalamiento, de polarización, en el que ¿por qué tenemos que decir que no todos los hombres somos malos y todas las mujeres son buenas? Porque al final de cuentas la maldad o los problemas no tienen una relación directa con el género, o eso quiero pensar yo. Pues es muy interesante lo que estás planteando, ¿no? Y por eso creo yo que son muy importantes las ciencias sociales en cualquier problemática que acontece en nuestra sociedad, ¿no? Tanto para el derecho, la psicología, la criminología, la sociología, desde la psicología tienen mucho que decir, la antropología en estas cuestiones. Y esto que planteas de que a la mujer se le relaciona con las virtudes y al hombre se le relaciona con la maldad, tiene que ver con el sexo y el género, que son elementos diferentes, pero que tienen mucho que ver con la situación o con la explicación de la condición humana, ¿no? El sexo pues se refiere en términos así muy concretos a la biología, a los cuerpos, y a cómo se categorizan los cuerpos dependiendo de los genitales en machos o en hembras. En cambio, el género son todas aquellas, es como una sociedad transforma estos cuerpos en productos culturales, ¿no? ¿Qué es lo que se dice sobre el cuerpo? ¿Qué es lo que la sociedad tiene ciertas expectativas sobre los cuerpos? Estereotipos sobre hombres y mujeres. A la mujer se le suele decir o se le suele cuidar mucho más en la familia, en la escuela, en la sociedad en general que al hombre, ¿no? Entonces las mujeres son sometidas en esta sociedad, en la sociedad actual, en la sociedad moderna, a una socialización todavía un poquito más rigurosa respecto de su propio cuerpo, de su propio cuidado, por ejemplo, los significados que la sociedad impone o emite sobre, por ejemplo, la virginidad, ¿no? Cómo el hombre atraviesa ciertos procesos para perder la misma virginidad, o cómo perder la virginidad significa algo, es un proceso muy valioso para la mujer en comparado con el hombre, ¿no? Al hombre se le fomenta ciertos tipos de conductas, en cambio a la mujer no. Entonces lo que vemos son procesos culturales muy profundos, muy complejos que hay sobre los cuerpos, sobre los pensamientos. Al hombre se le enseña en casa, y esto lo han estudiado esta área de estudio muy específico que son los estudios de los hombres, y de los estudios de género de los hombres y las masculinidades, ¿no? Que es una área que pertenece a los estudios de género, que es todavía una área muy nueva, por así decirlo. Surge en los 90s, con reflexiones teóricas que ya un poquito más avanzadas, y que nos dice eso, que el hombre tiene un proceso de aprendizaje diferente al de la mujer. Al hombre se le enseña a regular sus emociones, a no tengas miedo, a no seas miedoso,
no llores. Entonces a la mujer se le cuida más esta parte, a la mujer se le prepara mucho más para por ejemplo, para el cuidado afectivo, el cuidado reproductivo de la casa, las mujeres al hogar, el hombre al trabajo. Entonces, a partir de ahí se van construyendo ciertas expectativas sobre los hombres y sobre las mujeres. Entonces, eso se traduce, por ejemplo, en las tasas de homicidios, en las tasas de agresiones, en las tasas o los índices de mortalidad, que, por ejemplo, 9 de cada 10 homicidios ocurren en varones. Las agresiones, que son agresiones, son resultado de agresiones también, en la que los varones son los victimarios, no solamente las víctimas. Entonces nos está hablando de que existe una fuerte dimensión de género en todas nuestras problemáticas, en todas nuestras vivencias sociales, ¿no? Por ejemplo, en los desaparecidos también, o las agresiones, los accidentes, o los suicidios. Entonces, hay una dimensión de género en cada uno de estos indicadores que comento, y los cuales tienen una potente dimensión cultural de género, lo que nos ayuda a poder explicar casos incluso como el del juicio de Johnny Depp, en cómo se da como bien mencionas, esta visibilización de una violencia femenina, en este caso, en contra de los hombres. Pero tiene que ver con esto: el varón generalmente no suele, o no es regular que ellos denuncien violencia, que ellos denuncien acoso, por todas estas cuestiones socioculturales que hay en cada... y cómo la sociedad impacta también en la forma en que los varones piensan el mundo, se piensan a sí mismos. También hay, por ejemplo, hay una violencia en la socialización muy importante de los varones cuando son chicos, ¿no? Es toda esta violencia de aguántate, tienes que ser esto, tienes que ser aquello, o no tienes que ser esto, o no tienes que ser aquello. Entonces, cuando uno es varón, cuando uno atraviesa la infancia, la adolescencia, tienes que atravesar procesos en los que otros varones te dicen, y incluso de forma muy violenta, vas aprendiendo ciertas cuestiones de cómo ser varón, o cómo cumplir con estas expectativas, lo cual ejerce una presión muy importante en los varones, ¿no? En sí mismos. Y como el caso del que estamos hablando, el juicio de Johnny Depp, nos viene a visibilizar violencia que siempre ha existido, ¿no? Pero que nunca había sido considerada de esta forma tan masificada, había tenido este efecto tan importante, ¿no? Sí, o esta visibilización en los medios. Revuelo, ¿no? Sin duda. Primeramente, hay que ser un poco claros en decir que el hecho de que Johnny Depp gane el juicio no lo exonera de sus culpas, porque a final de cuentas la demanda la cual ganó Johnny Depp era en el tema de la difamación, porque Amber lo que hace es escribir en un blog hace años atrás referente a lo vivido durante la relación con Johnny Depp. Entonces, si yo me fuera a hacer un poco claro en el tema de lo que se presentó durante el juicio como parte de la, digamos, prueba acusatoria para decir que no era difamación y que realmente había pasado, y eso sí está comprobado. Por ejemplo, hay una evidencia en la que dicen que Depp envía un mensaje a un amigo de él diciéndole que quería matar a su esposa o a su ex esposa ahora, y luego tener sexo con su cadáver quemado para asegurarse que estuviera muerta. O sea, eso lo dijo Johnny Depp. Entonces no lo exoneramos de su culpa, sino simplemente podemos decir que siempre va a haber dos lados de una moneda, y que a final de cuentas por ambos lados hay un trauma, ¿no? También es importante decirlo que hay un video que se graba por parte de Amber en el que se ve a Johnny Depp drogado, alcoholizado, y creo que golpea la cocina, etcétera. Entonces sí creo que ponernos a lo mejor como juez y parte al ser hombres y querer justificar tal vez la acción de Johnny Depp ante lo que pudiera ser, o sea, yo creo, digo, ese es un pensamiento personal, no lo que haga la otra persona me va a obligar a mí a hacerlo de igual manera y ofender y despotricar contra la otra persona. Creo ahí que es un tema del tejido social
Y aquí ya no entra nomás la cultura mexicana, porque en mi cabeza pasó a preguntarte, oye, ¿consideras que el tema del machismo entra directamente en la cultura mexicana? Que sí lo entra. Creo que es representativo de la sociedad. Pero creo que también es en un contexto global en el que vemos cómo existen las famosas nuevas masculinidades. Digamos, se está cada vez más abriendo el tema y desmenuzando el tema de cómo los hombres hackeamos al macho que llevamos dentro, ¿no? Dicen, porque a final de cuentas, el no ir a terapia, el no trabajar con lo que tú comentas de que se nos implanta un microchip en el que debemos ser así, así y así, cumplir con ciertas normas y ciertos estereotipos. Bueno, fuera de la religión, ¿quién nos dijo que ser hombres era no llorar? ¿No? Y en la religión no te dicen que no llores. Entonces, por eso te digo, o sea, pero si nos vamos a religiones, las de Medio Oriente, por ejemplo, vemos como el hombre es la figura autoritaria y la mujer es la figura no autoritaria. Entonces sí creo yo que el tema religioso también puede llegar a impactar en la vida. Sin embargo, lo que creo que más nos afecta es el contexto en el que nos desarrollamos, ¿no? No sé si hay algún tipo de índice, análisis, estudio, pero también me ha tocado ver cómo hay hombres que, y me voy a la edad de niños, cómo hay niños que crecen con su abuela, su mamá, su hermana, su tía, o sea, digámoslo, que no crecen en el patriarcado, sino en el matriarcado, y su comportamiento es completamente distinto al comportamiento de un hombre que nace y crece con un papá y una mamá, en el que el papá es la fuerza varonil y la mamá no trabaja, o vemos cómo hay mamá y papá trabajando y es distinto el comportamiento, ¿no? O sea, cada familia es distinta y el desarrollo de las personas que crecen dentro del entorno familiar, en ese ejemplo que te digo de tener a puras mujeres que lo rodeen, pues como el hombre es más capaz. Y ese te pongo un caso conocido, o sea, yo tengo una amiga que es madre soltera y su hijo, solamente por ser criado por ella y por crecer con su hermana y por vivir con su tía y su abuela y lo que quieras, él ha cambiado su forma de pensar y protege a las mujeres de su propia escuela ante los niños que agreden a las mujeres. Entonces creo que ahí puedo comprobar un poco cómo es que la verdadera responsabilidad, en cierto sentido, de la educación sí está en casa, ¿no? En el núcleo familiar. Y no porque el papá no falte o no falte dentro de esta familia, sino porque también como hombres, cuando seamos papás, o si ya lo son, pues será importante inculcarles que la figura de la mujer y la figura del hombre es igualmente digna y de respetar. Digo, te pongo este contexto porque sí creo que en el caso de Johnny Depp, si bien es cierto que ganó la demanda y en temas de difamación tiene cierta culpa, y esa culpa es la que vino a abrir la cajita de Pandora en relación al machismo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí he escuchado en redes sociales, y eso sí me molesta un poco escuchar que las mismas mujeres ataquen a la mujer y defiendan a Johnny Depp, siendo que yo, hombre, no defiendo a Johnny Depp, porque a final de cuentas la culpa es de ambos, ¿no? Ambos son violentos y ambos son tóxicos. Entonces, sí quisiera saber qué opinas al respecto de esto, de todo lo que te planteo. Sí, sí, sin duda, el ser humano se caracteriza por ser también un ser consciente, ¿no? No es un objeto inerte ahí a la influencia externa de estos factores o de estos elementos que le influyen, ¿no? El ser humano también conforma, configura, construye su propia identidad, toma sus propias decisiones, se identifica o se define a partir de ciertos elementos que encuentra en su entorno, en su cultura. Y sin duda, estas cuestiones que definen el género en términos socioculturales, en términos de la cultura de la cual estamos refiriéndonos, pues cambian con el tiempo, cambian de un lugar a otro. No es lo mismo las expectativas que hay sobre el hombre o sobre la mujer en cierto lugar, en el México actual, en el México de hace 50 años, en el México de hace 40 o en otras latitudes, como comentabas, ¿no? Por ejemplo, en estos lugares, en los países árabes, en los países musulmanes, que tienen su sociedad está muy fuerte
fuertemente influenciada por la religión. Entonces encontramos que las expectativas sociales, culturales que hay sobre hombres y mujeres se van transformando, ¿no? No todas las sociedades son machistas o son patriarcales, ¿no? Pero nuestra sociedad occidental, nuestra sociedad mexicana se caracteriza o es muy fuertemente influenciada o se puede decir que es una sociedad altamente machista y patriarcal. Sin embargo, esto ha venido cambiando, se ha venido transformando también por la lucha feminista, por otro tipo de elementos, por la globalización, por otro tipo de cuestiones que tienen que ver con que el hombre empiece también a manifestar otro tipo de sensibilidad, por ejemplo, el cuidado de los hijos, por ejemplo, el reconocimiento y la reproducción y vinculación con sus propias emociones que antes se habían permanecido ahí en esta caja, como comentas, ¿no? Ocultos. Y lo cual ahora se traduce también, y lo podemos ver en estas llamadas nuevas masculinidades, en estas formas diferentes de sobrehombre, ¿no? Pero que existen en muchas sociedades, ¿no? Y que se dan en muchas sociedades. Encontramos sociedades primitivas en África, en Papúa Nueva Guinea, donde al hombre se le enseña de una manera diferente a ser hombre, ¿no? En sociedades indígenas el hombre también, la homosexualidad se vive de manera diferente. Entonces estas expectativas se van transformando, ¿no? Y otro tema es, por ejemplo, cómo un caso privado de estos actores, de Johnny Depp y su ex esposa ahora, bueno, cómo esto también se convierte en un producto mediático, comercial, al cual todos tenemos cierta expectativa, cómo su impacto cómo se polarizó, ¿no?, la sociedad. Ajá, y cómo su impacto ha sido global y cómo todo el mundo tiene algo que decir sobre ello, ¿no? Y cómo uno puede verse en ese espejo o verse en esta situación y emitir algún tipo de comentario, ¿no? Porque si algo tiene la sociología o las ciencias sociales es que todo el mundo vive la sociedad, ¿no? Todo el mundo vive una familia, todo el mundo va a la escuela, o todo el mundo ha ido a la escuela. Todo el mundo vive estos procesos de la sociedad, por lo cual, a diferencia, por ejemplo, de otras ciencias como la química, la física, que no estamos constantemente expuestos a sus objetos de estudio, aquí lo que es, por ejemplo, la política, un sistema social, todo el mundo lo experimenta, ¿no? Y por eso todo el mundo tiene cierta capacidad, en mayor o menor término, de emitir algún comentario, ¿no? Y eso es importante, pues, ¿no? Por eso existen estas ciencias, de la ciencia del ser humano, que nos vienen a decir a partir también de una tradición científica de exploración, decir, bueno, lo que estamos observando es el sistema de sexogenérico en esta sociedad, en cómo la sociedad moderna occidental está configurado de cierta forma, cómo este sistema sexogénero produce mujeres u hombres de determinada manera, ¿no? Y cómo también el ser humano, por elemento que te comentaba al principio, esta capacidad de toma de decisiones, va configurando, va resistiendo también estas expectativas, va proponiendo otras, va incluyendo en su repertorio de acción, pues otras formas de ser hombre, ¿no? O otras formas de significar a la mujer también, ¿no? Porque hombre y mujer son elementos que en términos del sexo género se configuran el uno al otro, ¿no? En contraposición o en relación del hombre y la mujer. Por ejemplo, al hombre se le inculca no tienes que ser como la mujer, ¿no? Básicamente tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, tienes que ser el proveedor, tienes que resistir. Entonces hay una serie de factores o de influencias externas sobre los hombres para configurarse de esa manera. Sin embargo, hay movimientos también muy amplios, movimientos sociales, o incluso los propios hombres tienen en esta capacidad de elección, también resisten estas fórmulas, ¿no? que la sociedad le otorga, por lo que es algo complejo, ¿no? Sin duda. Creo que cada vez se va avanzando un poco más en el tema, lo venimos ya hablando con anterioridad, con referencia al machismo, a las nuevas masculinidades, a los estereotipos de género,
a lo que se tiene o no se tiene trabajado como sociedad, pero sí me cuestiono qué tanto nos falta avanzar y si en algún momento será suficiente para la sociedad como tal, porque sí creo yo que como mexicanos, por lo menos como mexicanos, nos falta muchísimo por recorrer todavía. Para empezar, y siempre lo toco en mis programas, a final de cuentas, este programa es específico para una generación, los centennials, que somos la llamada generación de cristal, porque de todo nos quejamos. Sí, y es la naturaleza, pero por algo nos quejamos, por algo no normalizamos ya las cosas. Entonces, sí lo toco siempre el tema generacional, pero sí creo que en México actualmente tenemos 5 generaciones conviviendo, más sumado todas las religiones, más todas las culturas, más todas las familias. O sea, lo que hablábamos, cada familia es un mundo. Entonces, si nos vamos a eso, ¿cuántos mundos no habrá realmente? Ni siquiera cada familia, cada persona es un mundo. Entonces, por cada número de habitantes es un mundo. Entonces, sí está muy cañón pensar que vamos a lograr cambiar a toda la sociedad mexicana, porque no va a pasar, desgraciadamente lo digo, no soy nadie para decirlo, brincos diera que sí, fuera, pero suena muy utópico el decirlo que sí, todo el mundo va a cambiar. Pero te pongo el ejemplo de Estados Unidos y cómo es que se sigue permeando el hecho del uso de armas, por ejemplo. A lo mejor aquí me salgo un poquito, pero también son tus temas, el tema de la violencia que sucede en Estados Unidos con el tema de las armas y las masacres, y no sé, pero qué tanta sea verdadera, o sea, no sé qué tan verdad sea lo que voy a decir, pero nunca he escuchado de una mujer que sea la que hace una, ¿cómo le llaman? Un tiroteo. Son hombres. Sí. Y esto... ¿sí? Nunca he escuchado yo, José Luis, que nunca me he informado. A lo mejor sí sucede. Pero los últimos 3, 4 tiroteos que han sido en estos últimos 2 meses en Estados Unidos, desgraciadamente han sido por hombres. Sí, sin duda. Todos los fenómenos sociales tienen una dimensión de género muy importante que es con la cual, a partir de estas herramientas teóricas, conceptuales, nos es posible ver una profundidad más compleja, que nos ayuda a comprender aún mayormente todos los fenómenos sociales. Y en este fenómeno, el de los tiroteos en Estados Unidos, tiene una dimensión de género muy importante, que es, para empezar, la cuota de género, ¿no? Mayormente son los hombres a los que se les inculca desde muy chiquitos, por ejemplo, a defender la casa, tienes que defender a tu hermana, ¿no? Por ejemplo, tienes que defenderte de los que te acosan, ¿no? Tienes que defenderte con violencia, sobre todo, ¿no? Tienes que defender el hogar, tienes que ser el protector del hogar. Es como una especie de perro guardián, ¿no? El hombre se le inculca a ser el perro guardián, de estar siempre... Los que van a la guerra, los que se aquí en México, los que van a hacer el servicio militar, los que hacen el servicio obligatorio, o los que se involucran con el crimen organizado en estos ejércitos, también tienen que ver, ¿no? Son varones por lo regular, o sea, de cada 20 una es mujer. O sea, estamos hablando de que existe una sobredimensión de lo que es la masculinidad en estos fenómenos, ¿no? Y al hombre se le inculca, por ejemplo, el uso de las armas. Tienes que ser valiente, tienes que defender el honor de la familia, el honor propio, ¿no? Y tienes que involucrarte incluso en peleas, o no ser miedoso, tienes que regular ciertas emociones, ¿no? En cambio, a la mujer se le enseñan otro tipo de cuestiones, y eso se ve reflejado por ejemplo, en los tiroteos masivos. Son los hombres jóvenes también, los terroristas, o las personas que se involucran con el ejército criminal, o oficiales de los estados. Son los hombres, son jóvenes. También recordemos que la dimensión de la edad es algo que va cambiando, se va transformando conforme el ser humano atraviesa ciertas etapas de su vida, ¿no? Esta socialización violenta en la cual están inmersos los varones, pues se da, sobre todo, se agudiza en edades de la infancia, de la juventud. Es cuando también los jóvenes, o las personas jóvenes, varones, se involucran en este tipo de actividades, ¿no? Es cuando se dan estos comportamientos propios de la edad, lo que les llama la criminología, que es esta especie
de tendencia hacia el desorden, hacia la participación en peleas, hacia la participación en actividades de riesgo. Es cuando empiezan a experimentar con drogas, con sustancias ilegales, con el alcohol. Es cuando se dan este tipo de cuestiones, y no es en vano entonces de que los tiroteos en Estados Unidos sean llevados a cabo por varones jóvenes, ¿no? Y que tienen acceso a las armas, ¿no? Entonces también ahí entra ya un tema psicológico y todo lo que hemos venido platicando. Sí se me hace muy importante el señalar entonces que tenemos mucha chamba. Sí, y no solo es psicológico, sino que son estas cuestiones sociales. Estas cuestiones que están en la sociedad, y que al hombre en los diferentes círculos o circuitos donde el hombre se maneja, los varones, en la familia, en la escuela, en el propio estado, los amigos, tienen una fuerte dimensión de estas expectativas, ¿no? de estos aprendizajes que se dan ahí, y que quizás se hacen de manera inconsciente, ¿no? También a los cuales ellos se apropian, incorporan, reproducen o resisten o modifican. Entonces también lo que vemos es que la sociedad mexicana ha venido cambiando, ¿no? No se puede hablar de que es la misma sociedad, la de hace 30 años con la de ahora. Hay una nueva sensibilidad, han surgido otras generaciones, que estas nuevas generaciones van incorporando otras formas de ser personas, de ser humanos, de ser seres humanos, de ser hombres, de ser mujeres. La lucha feminista de los 60s, o la lucha feminista desde la Revolución Francesa, ¿no? Entonces son temas que tienen muchos años ahí en la agenda, y que han venido transformándose, han venido también impactando en la forma en que la sociedad se configura, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la minifalda en su momento, ¿no? O las canciones de Pedro Infante en su momento, y cómo eran una transgresión generacional en ese momento, ¿no? Cómo las personas de los 40, de los 50 veían la sociedad, o se veían a sí mismos de forma diferente, ¿no? Y cómo eso se ha venido modificando. Ahorita escuchamos una canción de Pedro Infante y se nos hace la cosa más inocente del mundo, ¿no? En cambio, en ese momento, pensando en la sociedad mexicana de los 50, pues era una sociedad totalmente diferente, ¿no? En la cual una canción de Pedro Infante venía a transgredir ciertas normas, ¿no? De convivencia, ciertas expectativas. No todo el mundo la escuchaba. No todo el mundo la escuchaba. Por ejemplo, ver a Pedro Infante en las películas ahí, vestido nada más en ropa interior, también era una forma de transgresión social muy importante, ¿no? Para el conservadurismo de aquel entonces. Entonces vemos cómo se va transformando en elementos muy concretos la sociedad, ¿no? Y se va a transformar, sin duda, ¿no? Así es, pues a seguir avanzando y trabajando. Un último mensaje que quisieras dejarle a la gente en relación a lo que nos queda por hacer a nosotros, tanto en lo individual como en lo colectivo. Pues yo creo yo que me he dedicado a estudiar la violencia, la delincuencia, yo creo que el reconocer estas formas sutiles de violencia que se filtran en nuestra cotidianidad, en la vida cotidiana, es un paso muy importante para estos cambios, ¿no? Primero el reconocer, hacer visibles, y luego tomar una postura crítica sobre todas las formas de violencia sutiles o directas o muy extravagantes, ¿no? Que se filtran en nuestra cotidianidad, ¿no? Yo creo que ese es un paso muy importante, ¿no? El primero el reconocer, hacerlas visibles, y luego tomar una postura crítica hacia estos elementos que son perjudiciales para este proyecto pacífico de la sociedad moderna, ¿no? Por así decirlo. Yo quiero terminar, mira, y nomás para subirme al tren y por honorar a nuestra productora que se desveló como 37 horas. Sí. Sucede el tema, y lo dejaremos ya para el próximo episodio. Ojalá que lo puedan ver, ya lo estoy proclamando. El tema de Cristian Nodal, que también es un tema del machismo, ¿eh? El tema que sucede entre Cristian Nodal, J Balvin, y todo lo que acontece a Cristian Nodal, y sale toda la generación de los centennials a defenderlo casi con relación al comentario que hace J Balvin. Hay una parte de su canción en donde él le dice, verás, voy a buscarlo porque literalmente por aquí lo tiene, en el que le habla directamente en que sus canciones, no me acuerdo en qué parte de la canción, pero que sus canciones denigran a la mujer, y que para Nodal no es necesario que las mujeres salgan haciendo
misoginia, o sea, términos misóginos en sus videos para que llame la atención. Entonces creo que también es importante eso, ¿no? Hay un avance también en la industria musical, ahorita que tocabas el tema de Pedro Infante, de que ya no está normalizado también el poner a las mujeres en los videos musicales como objeto. Claro. Entonces, no, sí, sin duda, y es un tema relevante que nos dice que la mujer también reproduce estereotipos del machismo, ¿no? O del patriarcado. Entonces, y también al revés, el varón también reproduce la otra parte, ¿no? La resistencia a estas expectativas. Vemos también el tema de Bad Bunny. Hay una canción, digo, se van a reír de mí, pero la canción está de Ella perrea sola o algo así de Bad Bunny. Bad Bunny sale vestido de mujer, no lo hace en una forma de ofensa, sino lo hace en un sentido de respeto a la mujer. Y que la canción, el mensaje de la mujer es que si ella no quiere hacerlo contigo, es no. Entonces sí empiezas a ver cómo la industria empieza a modificarse en favor de las tendencias o de los cambios socioculturales que se están viendo. Entonces sí creo importante decir que van avanzando también, digo, retomando el tema que tú comentabas de Pedro Infante y de la industria, que al final de cuentas el estar escuchando todos los días canciones que denigran a la mente nos vuelve a insertar el famoso microchip que te comentaba. Sí, sin duda, y es muy, esto por ejemplo es un ejemplo de que en todo fenómeno social se va incorporando estas nuevas expectativas o estas nuevas formas en las que se significa al varón o a la mujer. Y en ese sentido también, por ejemplo, en el propio Cristian Nodal lo podemos observar, ¿no? Cómo rompe esquemas muy arraigados del estereotipo del género, ¿no? Del género regional, ¿no? Ahora lo vemos, por ejemplo, ese meme de sí, que sale, Simpson a huevo y sale él, como salen los raperos y como salen los raperos, pues está rompiendo estereotipos y paradigmas. Y cómo se van modificando, todos los fenómenos sociales carecen de estática, nunca se están quietos, ¿no? Entonces siempre están en movimiento, y como, por ejemplo, el hecho de que Cristian Nodal traiga, no sé si pintadas o dibujadas unas flores, por ejemplo, en la cabeza, nos habla de otra sensibilidad, ¿no? Cuando antes traerían, no sé, armas o balas o otro tipo de elementos ahí, de imágenes que representan ciertas cosas, ¿no? Sí. Entonces nos habla de que se va modificando la sensibilidad o la forma en la que o la forma de apreciación también, así ¿no? es. Pues es parte de la generación centennial. Pero bueno, si te parece, vamos a concluir, Jesús. Te agradezco que nos acompañes, te agradezco todos los comentarios que nos haces. La verdad es que desde la parte, digamos, de la expertise, del conocimiento, nos haces conocer un poco más en relación a estos patrones, tanto sociológicos como culturales, que se repiten, ¿no? Los famosos patrones también que se pueden estar repitiendo. Les recordamos que estamos en Sin Límite. Mi nombre es José Luis Soltero y este programa es patrocinado por Cafenio. Siempre hay que venir con un café en la mano. Agradecemos a Foro 4 por apoyarnos con la producción de este programa y nos mantenemos pendientes para la próxima. Muchas gracias.